Amados hermanos, muy buenos días. Dios les bendiga y los acompañe siempre. Una vez más, llenos de gracia. Gracias porque el Espíritu Santo nos llena de su poder. Estamos convencidos que estamos en la presencia de Dios y que a Él lo glorificamos, a Él lo honramos, Señor. Padre Santo, permítenos a través de esta enseñanza llegar a los corazones de muchos, que sea tu palabra, Señor, hablando a través de este instrumento. Bienvenidos, hermanos, a este su canal Un Instante con Dios, con este servidor, Hamilton Urrutia, que quiere llevar una palabra a través del Espíritu Santo fresca. Los invito a que se conecten a nuestro canal Un Instante con Dios, para que estén allí y crezcamos, compartan nuestros videos, los comenten de una manera respetuosa, y que estos videos, estas enseñanzas compartidas con otros, puedan permitir que la familia de Cristo Jesús crezca, porque a eso nos mandó Cristo, a ser multiplicadores de su palabra. Amén. Amén. Vamos a estudiar hoy a través del libro de Números, capítulo 20, versículo 2 al 12. Números 20, versículo 2 al 12, que leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Como hubo una gran escasez de agua, los israelitas se amotinaron contra Moisés y Aarón. Oye bien, allí, no te olvides esta primera parte. Los israelitas se amotinaron contra Moisés y Aarón y le reclamaron a Moisés: ojalá el Señor nos hubiera dejado morir junto con nuestros hermanos. ¿Nosotros, acaso la asamblea del Señor? ¿No somos nosotros, acaso la asamblea del Señor? ¿Para qué nos trajiste a este desierto a morir con nuestro ganado? ¿Para qué nos sacaste de Egipto y nos metiste en este horrible lugar? Aquí no hay semillas, ni higueras, ni viñas, ni ganado, y ni siquiera hay agua. Moisés y Aarón se apartaron de la asamblea y fueron a la entrada de la tienda de reunión, donde se postraron rostro en tierra. Entonces la gloria del Señor se manifestó ante ellos, y el Señor le dijo a Moisés: toma la vara y reúne a la asamblea en presencia de esta. Tú y tu hermano le ordenarán a la roca que dé agua. Así harán de que ella brote agua y darán de beber a la asamblea y a su ganado. Tal como el Señor se lo había ordenado, Moisés tomó la vara que estaba ante el Señor. Luego Moisés y Aarón reunieron a la asamblea frente a la roca, y Moisés dijo: escuchen, rebeldes, ¿acaso tenemos que sacarles agua de esta roca? Dicho esto, levantó la mano y 2 veces golpeó la roca con la vara, y brotó agua en abundancia, de la cual bebieron la asamblea y su ganado. El Señor les dijo a Moisés y Aarón: por no haber confiado en mí, ni haber reconocido mi santidad en presencia de los israelitas, no serán ustedes los que lleven a esta comunidad a la tierra que les he dado. Esta es palabra de Dios. Padre Santo, qué importante aprender a escuchar la voz de Dios. Dios le dio una orden a Moisés y a Aarón. Le dijo: toma la vara y en la presencia del pueblo, tú y tu hermano hablarán a la roca que dé agua. Oye bien, le dijo algo muy concreto, pero allí no se hizo lo que Dios le había ordenado a Moisés, ¿verdad? Cuando recibimos una instrucción de Dios, debemos movernos en ese direccionamiento. En mis oraciones, en presencia de Dios, lleno del Espíritu Santo, yo tengo un versículo rema. Y ese versículo rema que tengo fue confirmación del Espíritu Santo. Oye bien, del Espíritu Santo, no de hombre. Y el Señor me dijo: hijo mío, si haces tuyas mis palabras
y atesoras mis mandamientos, si tus oídos inclinas hacia la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia y pides discernimiento. Mire lo que me dijo el Señor a mí en oración. Si inclinas tus oídos, busca sabiduría, el discernimiento, si atesoras y haces tuyas mis palabras, la palabra de Dios. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y cuando Dios me habla, yo escucho. Yo presto atención, escucho. Y cuando escucho su palabra, yo tengo que, para ser edificado, enseñar lo que dice su palabra. Y si su palabra dice que debemos confiar en Él, porque Él es nuestro guiador, porque Él es nuestro galardonador, porque si ponemos los ojos en Jesús, seremos llenos de la bendición. Yo tengo que enseñar que es a través de la fe. Yo tengo que enseñar que tenemos que tener confianza en el Hacedor, el único Dios hacedor de milagros. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Amén. Pero allí tenemos que entender una cosa. Si nosotros no hacemos lo que Dios nos manda que hagamos, vamos a ser reprendidos porque no estamos obedeciendo al Señor. Si vivimos en la obediencia de Dios, de seguro lo que nos sobreviene por la obediencia es el agrado del Padre, porque Jesús nos dice: este escuchó mi voz y fue atento a mi enseñanza, y por eso lo pondré en lo mucho. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Aquí entonces, en este estudio bíblico, vamos a movernos sobre 3 errores de Moisés. Y yo voy a titular en este momento, que me llega a la mente, lo había cavilado, pero en este momento me llega. Vamos a titular este estudio bíblico: los errores de Moisés, ojo, que no sean tus errores. Así, los errores de Moisés, ojo, que no sean tus errores. Moisés cometió 3 errores allí en esta palabra. Y vamos a estudiarlos con el primer error que cometió Moisés. Moisés habló al pueblo desde su enojo, no el enojo de Dios. Moisés habló al pueblo desde su enojo, no a través del enojo de Dios. Y Moisés seguro lo hizo porque estaba cansado por el comportamiento del pueblo de Israel. Vemos cómo por allá en el libro de Números capítulo 11, cuando Moisés está cansado porque el pueblo está hablando en contra de él y les decía que están cansados, que recuerdan cuando estaban en Egipto y que ellos comían pescado, comían ajos, comían cebollas, comían puerros y comían cantidades de legumbres, y allí estaban cansados de comer ese pan liviano. Y entonces Moisés le dice al Señor: ¿por qué me has puesto sobre este pueblo tan inmenso? Más de 600,000 personas era el pueblo de Dios que salió de Egipto. ¿Por qué me has puesto este pueblo que busca para apedrearme? Si tienes compasión de mí, mejor mátame. Y Dios le dice: no te angusties. Y le dio la oportunidad, le dijo: reúne 70 de los ancianos más conocidos del pueblo de Israel. Y sobre esos ancianos también hubo unción, y fueron los que ayudaron para la guía del pueblo, que era tan extenso, a Moisés para conducir el pueblo de Israel. Pero allí, en este momento del capítulo 20, Dios no estaba enojado con el pueblo de Dios, de Israel. A Moisés se le olvidó que Dios tenía aquiescencia, oye bien, aquiescencia con el pueblo de Israel por el pedimento de agua. En ese momento Dios no le dijo a Moisés: estoy lleno de ira. Hubo otros momentos en que sí, en donde Jehová le habló a Moisés y le dijo: mire, Números 11:1. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Números 11:33 dice: aún estaba la carne entre los dientes
que de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Oye bien, allí la ira del Señor se había encendido, porque ellos, vociferando porque estaban alimentados por el maná, querían carne, y se encendió la ira del Señor. También cuando María y Aarón hablaron en contra del siervo Moisés, el siervo de Dios, dice el libro de Números 12, versículo 9. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Pero en este momento Dios no estaba enfadado. Dios le dijo a Moisés, o miremos, yo creo que ustedes como tarea busquen el capítulo 20 del libro de Números. Allí, por ningún momento, en ninguna parte dice que Dios estaba en ira contra el pueblo de Israel. Dios le dijo a Moisés, toma tu vara, con la cual yo te confirmé en el desierto. Y cuando prendí la zarza y cuando te dije, tira tu vara al suelo, y esa fue convertida en serpiente. Esa vara era la autoridad. Y le dijo, toma tu vara y con tu vara reúne al pueblo. Y en presencia del pueblo vas a hacer lo que yo te diga. Y le dijo, tú y tu hermano ante el pueblo van a hablarle a la roca. Tenemos, entonces, aquí hay algo muy importante. Moisés, lleno de enojo contra el pueblo, porque según les dije que resaltara en esa primera parte, el pueblo de Israel murmuró, se amotinaron contra Moisés y contra Aarón. Y ellos dos, llenos de rabia, le dijeron al pueblo, rebeldes, este pueblo rebelde, tenemos que sacarle agua de la roca. Oh, ellos, llenos de odio. Cuando yo tomo la decisión de hablar de la palabra del Señor, no lo puedo hacer sobre la base de un enojo contra mi hermano. El libro de Santiago, capítulo 4, versículos 12 nos dice, solo hay un dador de la ley que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres? Mire lo que nos dice la palabra. ¿Tú quién eres que juzgas a tu prójimo? Allí Moisés no tenía autoridad para juzgar al pueblo cuando Dios, viendo que el pueblo tenía necesidad de agua porque no era mentira, le dijo, toma la vara, reúne al pueblo y en presencia del pueblo háblale a la roca que va a brotar agua para que beba el pueblo de Israel. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Entonces Moisés, en su enojo con el pueblo, se le olvidó y cometió un error. Cometió el error y por ese error, por su enojo, fue soberbio en ese momento. Ese hombre poderoso, ese gran hombre de Dios, amigo de Dios, cometió un grave error que no le permitió entrar a la tierra prometida. El mismo que había visto la zarza ardiendo, ese mismo que vio su vara convertida en serpiente, el mismo que hablaba con Dios cara a cara, no como hablaban los otros, porque a través de otros hablaba en sueños o en visiones. Él hablaba con Dios cara a cara, el mismo que sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto, y el que abrió con su vara, por gracia de Dios, el mar rojo. Pero ¿sabe cuál fue? A Moisés le faltó oído. Moisés creyó, así como yo con la vara impresioné al faraón cuando tiré la vara en el piso por la autoridad dada por Dios, y se comió las serpientes del faraón que también hicieron sus hechiceros. Con esa misma vara que yo abrí el mar rojo, con esa misma vara que golpeé la roca, con esa misma vara en este momento voy a golpear la roca para que brote el agua. El libro de Mateo capítulo 5 versículo 45 nos dice, para que sean hijos de su Padre que está en el cielo, Él hace que salga el sol sobre buenos y malos, y que llueva sobre justos e injustos. Oye bien, Dios en ese momento
no estaba enojado con el pueblo. Dios estaba dándole agua a los justos y a los injustos. Pero Moisés se hirió con el pueblo y cometió ese error. La Biblia nos revela otra enseñanza, la enseñanza de Jonás. Cuando Dios le habla a Jonás y le dice a Jonás, anda al pueblo de Nínive y dile a Nínive que va a ser destruida. Y entonces, ¿sabe qué hizo el sinvergüenza de Jonás? Dijo, no, señor, yo no voy a ir, yo soy hebreo y yo odio al pueblo de Nínive. Y llegó y dijo, me voy. Y salió corriendo para irse para el pueblo de Tarsis. Y en ese tiempo, en ese trasegar, huyendo de la presencia de Dios, no queriendo hacer la voluntad de Dios, no quiso escuchar la voz de Dios, salió huyendo. Y cuando huyó, ahí Dios, para reprensión de Jonás, hizo que se lo tragara un pez. La historia ustedes la conocen. Leamos lo que dice el libro de Jonás, capítulo 4, versículo 1 al 3. Vamos a refrescar un poco de esta historia que ustedes la conocen. Jonás, capítulo 4, versículos 1 y 3. Pero esto disgustó mucho a Jonás y lo hizo enfurecerse, así que oró al Señor de esta manera: Oh Señor, ¿no era esto lo que yo decía cuando todavía estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, pues bien sabía que tú eres un Dios bondadoso y compasivo, lento para la ira y lleno de amor, que cambias de parecer y no destruye. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Oiga ese Jonás con la ridiculez que sale. Quítame la vida, yo sabía que tú eras tardo para la ira y lleno de misericordia. Y entonces, allí lo que yo les decía, Dios hace salir el sol sobre los justos y los injustos. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Pero hay muchas personas que ¿sabe qué hacen? Oran al Señor, le ruegan al Señor, pero le ruegan al Señor sobre la base de un enojo y piden que las cosas se den según su enojo y su voluntad, con un corazón lleno de rencor. Oran a Dios y dicen que están llenos de rabia contra alguien. Actúan equivocadamente creyendo que Dios los escucha. Dios no escucha el enojo del hermano cuando la base para la oración es el enojo. Yo no puedo orarle al Señor, pedirle al Señor basado en el enojo. Pero ¿sabe qué pasó? Jonás oró cuando estaba en el vientre del pez, oró al Señor y dijo: en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor, dijo Jonás. Entonces, después de la oración, Dios permitió que el pez vomitara a Jonás en tierra. Allí vemos un principio muy importante. Pero antes de ese principio, les voy a leer otros dos versículos. Acabamos de leer el ruego de Jonás al Señor. Salmos 18:6. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a mi Dios y Él escuchó desde su templo mi clamor. Llegó a sus oídos. Salmos 121. En mi angustia invoqué al Señor y Él me respondió, dice el salmista. ¿Cuál es el principio? Se lo voy a revelar sin darles más espera. Dios siempre nos escucha. Es el principio. Dios siempre nos escucha. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Entonces yo te pregunto, si Dios siempre nos escucha, ¿por qué tú no puedes escuchar a Dios? Me encanta esa enseñanza en una palabra de mi mentor, el pastor Juan Carlos Sarrigan, cuando dijo: hay momentos en que tienes que guardar silencio para aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Amén? Amén. Segundo error de Moisés. Moisés no supo escuchar la voz de Dios. Precisamente eso. Dios le habló a Moisés para que le hablara a la roca. Yo te pregunto a ti, ¿qué es lo mínimo que debió hacer Moisés ante la voz de Dios cuando le dijo: háblale a la roca? Era simple, ¿cierto? La orden que Dios le dio: háblale a la roca. A menos que hablar
sea sinónimo de golpear. ¿Eso es sinónimo o no? No. No, pues yo creo que no. Porque para nada nos enseña el libro de la Real Academia el sinónimo de hablar y de golpear son totalmente diferentes. ¿Cuántas veces nosotros le damos instrucciones a nuestros hijos? Oye bien, y lo único que esperamos de nuestros hijos es que ellos escuchen la orden que nosotros como autoridad de la casa le damos y se nos cumpla. Yo me acuerdo y me da risa porque una persona muy querida de mi casa cuando estaba niña, la mandábamos a comprar una libra de azúcar y llegaba con una barra de jabón. Sí, le daban una orden y llegaba con otra cosa. No sabía escuchar. Nosotros tenemos que saber escuchar. Cuando el Espíritu Santo de Dios habló a mi vida, me dijo, y yo he obedecido, levántate, que Dios te ama. Suelta eso. Oye bien, y los que están aquí conmigo son testigos de eso. Amén. Amén. Él me dijo, suelta eso, que yo tengo para ti cosas más grandes. Me dijo, mete tu mano en el saco. Y así como Él me ha dicho, así lo he hecho. Yo he sabido escuchar la voz de Dios. Dios habla y yo obedezco. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Allí solo estamos demostrando, cuando escuchamos la voz, cuando Él nos habla y obedecemos, estamos demostrando que hacemos la voluntad de Dios. No nos llenamos de ese cuentico barato. Oye bien, no, olvídate de eso. Ese cuentico es que yo tengo libre albedrío. Ya, basta de decir que por mi libre albedrío yo puedo hacer lo que quiera. No, Señor, es tiempo de cambiar. Y yo te voy a decir una cosa, otro principio. Vive para la presencia de Dios y en la presencia de Dios como si fuera tu último día. No importa que Dios te añada muchos días más, pero vive siempre como si fuera tu último día escuchando la voz de Dios. Amén. Amén. Dice la Biblia en otra enseñanza que el rey Saúl, Dios andaba con él permanentemente. Y como andaba con él permanentemente, le permitía destruir a los moabitas, a los amalecitas, a los amorreos, a todo el que se le enfrentaba. Dios le daba victoria porque andaba con él. Pero ¿sabes qué fue lo más grave? Que cuando Dios le dio una orden, y él no la cumplió. Leamos lo que nos dice el libro de Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 1 al 9. Un día Samuel le dijo a Saúl, el rey sobre su pueblo Israel, el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel. Así que pon atención al mensaje del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso, he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión, mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Saúl reunió el ejército y le pasó revista en Telayín. Eran 200,000 soldados de infantería, más 10,000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalec y tendió una emboscada en el barranco. Los kenitas se apartaron de los amalecitas, pues Saúl les dijo, váyanse de aquí, salgan y apártanse de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas cuando ellos salieron de Egipto, así que no quiero destruirlos a ustedes junto con ellos. Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta Sur, que está cerca de la frontera de Egipto. A Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir. Solo destruyeron lo que era inútil y lo que no servía. Ajá, mire lo que pasa allí. Voy a resumirles toda esta historia de la terquedad de Saúl. No hizo lo que Dios le ordenó. Le dijo, destruye a todos los amalecitas. Y él le plació, el sinvergüenza, le plació dejar vivo nada más y nada menos que al rey, a Agag. Lo dejó vivo y se llevaron como premio las ovejas, las vacas. Pero Dios se enfureció porque no fue esa la orden. Y se arrepintió de haberlo puesto por rey.
porque también en otro episodio había hecho cosa locura. Había profanado el templo cuando él no tenía la autoridad para ofrecer holocausto al Señor. Suplantó a Samuel. Yo te quiero decir, hermano, si yo escucho la voz de Dios y hago conforme lo que Dios me ha ordenado, yo de seguro voy a tener complacencia en el Señor. Amén. Amén. El tercer error de Moisés, ya estamos terminando. Moisés no honró a Dios, no reconoció la santidad de Dios ante el pueblo. Oh, grave, muy grave. Jehová le había entregado a Moisés la vara como símbolo de autoridad y le dijo: con esta vara conduce al pueblo, golpea las aguas del Mar Rojo, abre las aguas, golpea la roca. Le dijo por allá en el libro de Éxodo, creo que es, le dijo que abriera golpeara la roca para que brotara agua. Pero aquí le dijo: con la vara reúne al pueblo como símbolo de autoridad. Pero le dijo: háblale a la roca, háblale a la roca. Y allí, muy importante, otros como Elías, el profeta Isaías, el mismo Moisés, para que no nos alejemos, sabía que era Dios el que le daba la oportunidad de lograr. Esos profetas, ¿saben qué decían? Así ha dicho el Señor. Así ha dicho el Señor. Pero Moisés en ese momento no le creyó al Señor. Yo voy a hacer mi voluntad. Él me dijo que que le hablara a la roca. Pero yo creo que si la golpeo, así como lo hice en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículos 5 y 6, por favor, prepárame esta lectura. Para mí va a ser más efectivo y me va a dar agua. No le creyó a Dios. ¿Qué nos dice el libro de Éxodo, capítulo 17, versículos 5 y 6? Adelántate al pueblo, le aconsejó el Señor, y llévate contigo a algunos ancianos de Israel, pero lleva también la vara con que golpeaste el Nilo. Ponte en marcha, que yo estaré esperándote junto a la roca que está en Horeb. Aséstale un golpe a la roca y de ella brotará agua para que beba el pueblo. Ajá. Así lo hizo Moisés a la vista de los ancianos de Israel. Mire, allí sí le creyó Moisés a Dios. Le dijo: aséstale un golpe a la roca y de allí va a salir agua. Allí brotó agua. Le creyó, golpeó la roca. Pero muchos se van a preguntar: pero venga, ¿cómo así? Siervo, enséñeme eso. Les voy a explicar. ¿El objetivo no era darle de beber agua al pueblo entonces? Sí, claro. En el libro de Éxodo, golpea la roca y brotará agua para que se sacíen los sedientos del pueblo y tomen sus bestias. Y aquí, en el libro de Números, el objetivo también era que el pueblo bebiera agua, pero no bajo la voluntad de un hombre, sino bajo el poder de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Dios no le dijo: golpee la roca, no sea necio. Dios no te dice que hagas cosas diferentes a lo que Él quiere para tu vida. Él quiere bendición, y si Él quiere bendición, camina en la dirección del Señor. Si Él me dice, es leyendo mi palabra, yo no tengo que afianzarme mis conocimientos, como me lo dijo en el libro de Proverbios, capítulo 2, versículos 1 al 5, yo no tengo que afianzar mis conocimientos leyendo el cartel de los sapios. No, señor. Ojo, que Dios es estricto y Él nos enseña y nos quiere educar por el camino del bien. Amén. Amén. Quizás Moisés creyó que haciendo eso iba a complacer al Señor, y allí cometió el error más grave, porque en ese momento le dijo Dios: no me honraste, no santificaste mi nombre ante el pueblo. Mire, es que no está desconocido. Cuando Dios manda a Moisés para que le hable al faraón, para que deje salir al pueblo, le dijo: voy a endurecer el corazón del faraón, porque los prodigios que voy a hacer es para que el pueblo conozca el poder de Dios. Amén. Amén. Aquí mismo le dijo: tú no me santificaste,
Tú hiciste como si hubieras creído que eres el que puede hacer las obras. Tendremos, porque él lo dijo en una pregunta al pueblo, ¿tendremos nosotros que hacer que salga agua de esta roca? Dijo cosa loca en ese momento. Allí tenía que haber dicho, así ha dicho el Señor. El Dios Todopoderoso ha permitido que yo le hable a la roca para que brote de la roca el agua y pueda beber su pueblo. Amén. Amén. Hoy Dios nos permite que utilicemos como vara su palabra. Pero cuando usamos la vara, no la usamos para nuestra conveniencia. Es para usarla de acuerdo al propósito de Dios. Ya había entonces Moisés, a través de la palabra de Dios en otras ocasiones, recibido bendición. Ya había sido edificado, ya había sido acobijado, ayudado por Dios. Aquí no iba a ser la excepción. No tomes a Dios por menos, cuando Él es máximo, cuando Él lo tenemos que tomar por más. Amén. Amén. Si la palabra de Dios me dice que debo construir sobre la roca, yo no me tengo que afanar, oye bien, por construir edificios sobre la arena. Si la palabra de Dios me dice que mi matrimonio será restaurado, yo no le tengo por qué creer al diablo. Allí no hay nada que hacer. Si la palabra de Dios me dice que voy a ser restaurado en mi salud, no tengo por qué dejarme engañar de Satanás. Yo le creo y yo escucho la palabra de Dios. Amén. Amén. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. La palabra de Dios también me dice, oye bien, ya finalizando, para que me aliste por favor, Lucas 6, 28 al 29. La palabra de Dios me dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Yo hago lo que Dios me dice. Yo manifiesto lo que Dios a través de mí dice que se debe manifestar. ¿Cuántos bendicen a Dios? Amén. Moisés no ensanchó a Dios como debía ser ensanchado. Él estaba con enojo y ese enojo lo hizo cometer el error. ¿Qué nos dice Lucas 6, 28, 29? Bendigan a quienes lo maldicen, oren por quienes lo maltratan. Si alguien te pega en una mejilla, vuélvele también la otra. Si alguien te quita la camisa, no le impidas que se lleve también la capa. Mire lo que nos dice la palabra del Señor. A Moisés lo tenían acorralado, el pueblo de Dios. En alguna oportunidad querían apedrearlo. Decían que él era el culpable, que estuvieran pasando necesidades y que murieran en el desierto. Si lo están maldiciendo, bendiga. Porque Moisés debió bendecir el glorioso nombre de Dios ante el pueblo rebelde. Porque Dios no estaba enojado, les repito, Dios no estaba enojado en ese momento con el pueblo. Dios le dijo, háblale a la roca y darles agua, porque ellos tienen sed. Él debió, ante los ataques contra él y contra su hermano, bendecirlos conforme a la gracia de Dios. Y la bendición de Dios en ese momento era que ellos bebieran agua, pero conforme a la palabra dada por Dios, no conforme a la voluntad del hombre. Yo te digo hoy a ti, dedícate a hacer la voluntad de Dios. Digamos al Señor que no es que nos dé un corazón dispuesto a perdonar y sobre todo dispuesto a escuchar su voz, un corazón dispuesto a vivir en su presencia y que se haga en nosotros conforme su única y santa voluntad. Dios te bendiga, hermano, te acompañe y recuerda la voz de Dios, no hacer nuestra voluntad, hacer lo que Dios nos manda que hagamos. Hasta una próxima oportunidad.